Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Rodrigo Suetzig, Lautaricu, El Gordo Disforme, el señor Pepo Papeada, Skyler, Daniel, Noto, Galex y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. La ira de un padre, capítulo 28. El padre Lewis se encontraba en la iglesia, que estaba poco iluminada. El aroma del incienso flotaba en el aire mientras preparaba el altar para la misa dominical. Sus manos se movían con precisión, colocando el cáliz y la patena en sus lugares correspondientes. El sol se filtraba a través de las vidrieras y proyectaba colores vibrantes sobre los bancos. La iglesia estaba situada en un pequeño pueblo de un distrito tranquilo de la zona rural de Gales, pero la vida urbana se había ido acercando a lo largo de los años. Los días en que todos se conocían habían quedado atrás, reemplazados por el ajetreo y el bullicio de una ciudad en crecimiento. Las paredes de piedra del edificio todavía conservaban siglos de historia, pero la sensación de comunidad unida se había desvanecido. Los bancos de madera, pulidos por generaciones de manos fieles, ahora albergaban a una congregación más diversa y menos familiarizada entre sí. El padre Lewis disfrutó de los momentos de serenidad antes de que llegara la congregación. El silencio de la iglesia a primera hora de la mañana era un momento de reflexión y preparación, un momento que él apreciaba. «Buenos días, padre», saludó la hermana Mary mientras se acercaba, con su hábito crujiendo suavemente. «Buenos días, hermana Mary. ¿Está todo listo para hoy?», preguntó el padre Lewis, con una voz que tenía un marcado acento galés y una cálida sonrisa en los ojos. «Sí, padre. El coro está ensayando los himnos y los monaguillos están colocando las velas». «Es precioso», respondió él asintiendo. «Es precioso». La hermana Mary hizo una pequeña reverencia y se alejó para supervisar los preparativos finales. El padre Lewis se tomó un momento para mirar alrededor de la iglesia, disfrutando de las vistas y los sonidos familiares. Las velas parpadeantes, el suave zumbido del órgano mientras el coro calentaba, el débil eco de los pasos en el piso de piedra. Se dirigió a la entrada, donde ya se habían reunido algunos feligreses madrugadores. Los saludó afectuosamente, intercambiando cumplidos y bendiciones. El pueblo se hacía cada vez más grande año tras año. Habían quedado atrás los días en que conocía los nombres de todos. Y ya habían pasado los días en que este salón estaba lleno, pensó sintiendo una punzada de arrepentimiento. Hoy en día era raro ver jóvenes los domingos. No les guardaba rencor. Todos trabajan duro para ganarse la vida. Y trabajar duro es una oración en sí misma. «Me alegro de verte, Gwen. ¿Cómo está la familia?», preguntó, dándole una palmadita en el hombro a una mujer mayor. «Están bien, padre, gracias», respondió ella con una sonrisa. «Me alegra oírlo», dijo asintiendo. «Cuídate». «Sí, padre», gritó Tom, un granjero de manos curtidas por el tiempo. «¿Has oído algo sobre la feria de la semana que viene?». «Ah, todavía no, Tom. Pero supongo que será fantástico, como siempre», respondió el padre Lewis riéndose. «¿Traerás tu oveja favorita?». «No me lo perdería por nada del mundo, padre», sonrió Tom. A medida que la iglesia se iba llenando, el padre Lewis saludó a todos los que llegaban y decidió ofrecer orientación y apoyo a quienes acudieran. También rezó por los que no pudieron asistir, esperando que sus oraciones los alcanzaran a pesar de su ausencia. «Buenos días, padre», dijo Ellen, una joven madre con un bebé en brazos. «Ah, Ellen. ¿Y cómo está hoy el pequeño David?», preguntó el padre Lewis, mientras extendía la mano para acariciar suavemente la barbilla del bebé. «Me ha mantenido despierta toda la noche, pero es una bendición», se rió Ellen suavemente. «Es un muchacho fuerte, eso seguro», dijo el padre Lewis sonriendo. «Que Dios los bendiga a ambos». Cuando el reloj marcó la hora, la asistencia pareció dejar de crecer. Con el suave murmullo de voces instalándose en los bancos, el padre Lewis respiró profundamente, sintiendo una mezcla de expectación y calma. El coro, situado en el desván de arriba, comenzó a cantar un himno, sus voces se mezclaron en reverencia armoniosa. La música llenó el espacio, levantando el ánimo de todos los presentes. El padre Lewis se encontraba al frente, observando cómo la congregación se sumía en un silencio absoluto, atraída por la música. Podía ver rostros familiares, algunos curtidos por el tiempo y otros renovados por el surgimiento de un nuevo comienzo. La vitalidad de la reunión lo llenó de un renovado sentido de propósito. Una vez que el coro terminó su himno y el organista tocó algunos compases de música instrumental, el padre Lewis subió al púlpito. El momento que había estado esperando había llegado.
Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. En cambio, lo sintió. Una sensación poderosa e indescriptible lo invadió. Su respiración se hizo entrecortada y entrecortada. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, espontáneas e implacables. Era una sensación que no podía comprender del todo, algo profundo y vasto, como una conexión profunda con una verdad que estaba más allá de su comprensión. El terror se apoderó de él. Todos los pecados que había cometido lo golpearon de una sola vez, más agudos e implacables de lo que jamás había sentido. Su mente repasó rápidamente cada error que había cometido, cada persona a la que había hecho daño. Era como si el peso de sus pecados lo aplastara, haciéndole querer caer de rodillas y suplicar la misericordia que temía no obtener nunca. De repente, el miedo empezó a desaparecer y fue reemplazado por una presencia cálida y reconfortante. Una presencia suave y protectora lo envolvió, ofreciéndole aceptación, perdón y una abrumadora sensación de calidez reconfortante. La alegría que siguió fue profunda e incontenible, como un torrente de luz sanadora que inundaba su alma. Sintió una profunda y reconfortante seguridad de que estaba envuelto en amor incondicional, de que sus cargas se habían aliviado y de que su corazón finalmente estaba en paz. Fue como si un padre que había regañado a su hijo ahora lo abrazara con compasión. Oyó el canto de un coro, pero no provenía de los niños y niñas que estaban detrás de él, sino que resonaba desde dentro de él, desde lo más profundo de su alma. La música era hermosa, mucho más hermosa que cualquier otra que hubiera escuchado jamás. Era como si las notas estuvieran tejidas con luz pura, y cada una de ellas transmitía una sensación de paz y claridad. Las palabras de alabanza se le escaparon, estaban muy por encima de su entendimiento, pero su mensaje era claro. Haz el bien para ser bueno. Al mirar hacia arriba, vio que todos los presentes parecían sentir lo mismo. Todos tenían el rostro vuelto hacia arriba, los ojos brillantes y en sus expresiones se reflejaba una sensación compartida de asombro y aceptación. La iglesia estaba llena de una emoción colectiva e intangible que los unía a todos. Las puertas de la iglesia parecían haberse abierto de par en par, como si una fuerza invisible las hubiera abierto. Personas que nunca antes habían puesto un pie en la iglesia entraron corriendo, con una mezcla de asombro y terror en sus rostros. La presencia divina que sentían parecía atraerlos con una fuerza irresistible. El salón se llenó rápidamente, cada vez más gente se agolpaba hasta que no quedó espacio. Los rostros se apretujaban contra las ventanas y los pasillos se convirtieron en un mar caótico de cuerpos. Algunos parecían abrumados por la reverencia, mientras que otros parecían asustados. El padre Lewis, abrumado e inseguro de cómo manejar el caos que se desarrollaba ante él, levantó las manos e hizo un gesto para que la multitud se alejara. Trató de proyectar calma y autoridad, con la esperanza de poner algo de orden en el pandemonio. Por favor, hagan espacio. Retrocedan. Gritó con voz tensa pero firme. Sus ojos se movían rápidamente en un intento de captar la atención de los que estaban más cerca de las puertas, instándolos a dar un paso atrás y dejar que otros encontraran el camino. A pesar de sus esfuerzos, la multitud siguió avanzando, apretándose contra las paredes y unos contra otros en un intento frenético de entrar. El aire estaba lleno de oraciones murmuradas y susurros temerosos, que se mezclaban con el clamor de pies que se arrastraban y voces ansiosas. El padre Lewis bajó del púlpito y se dirigió a las puertas, decidido a ayudar a guiar a la caótica multitud. También hay espacio afuera, amigos. Por favor, salgan tranquilos y calmados y arreglaremos las cosas allí. Haremos lugar para todos afuera, ¿de acuerdo? Se obligó a hablar, aunque en realidad quería arrodillarse y rezar. Pero el poderoso sentimiento que sentía en su interior lo mantuvo firme y lo impulsó a guiar a la gente en lugar de dejarse llevar por el pánico. Poco a poco, la multitud comenzó a salir al exterior, aliviando la presión a medida que se dispersaban hacia el aire libre. El padre Lewis siguió dirigiéndolos, con voz tranquila a pesar del torbellino de emociones que sentía en su interior. El recinto de la iglesia se llenó rápidamente de gente, cuyos rostros reflejaban una mezcla de asombro y confusión. El padre Lewis se quedó solo en la iglesia, ahora en silencio, sintiendo el peso del momento a su alrededor. La profunda sensación de presencia divina aún persistía, casi tangible en el aire quieto. Se tomó un momento para recomponerse. Se acercó al púlpito y ordenó sus pensamientos. La iglesia, aunque vacía, parecía estar llena de ecos de lo que acababa de ocurrir. El aire estaba electrizado, como si estuviera esperando algo que él no conocía. Echó un vistazo a través de las puertas abiertas hacia la multitud reunida afuera. Todos los rostros estaban vueltos hacia él, llenos de una mezcla de asombro, confusión y expectación.
El padre Lewis sabía que tenía que dirigirse a ellos para ayudarlos a comprender y darle sentido a lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué podía decir? Ni siquiera él comprendía del todo lo que había sucedido. Sentía una profunda incertidumbre. No tenía las respuestas, pero sabía que tenía que hablar para guiarlos. Con una respiración profunda, salió y se enfrentó a la multitud. Padre, parece que hoy tenemos el lugar lleno, balbuceó el joven John, uno de los voluntarios de la iglesia, con la voz teñida de inquietud. Era evidente que luchaba por mantener la compostura y sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro entre la enorme multitud. El padre Lewis le ofreció una sonrisa tranquilizadora, aunque estaba muy nervioso. Sí, lo es, ¿no? Respondió, intentando ocultar con su tono su propia aprensión. Mientras observaba a la inmensa multitud, se le hizo un nudo en la garganta por el peso del momento. Nunca antes se había encontrado ante una multitud tan grande. Si no lo supiera, pensaría que había venido todo el pueblo. Los murmullos y susurros de los miles de rostros parecían hacer que la multitud pareciera aún más grande y abrumadora. Esto es lo que esperaba, ¿no? Que aparezca más gente, pensó, aunque esa certeza no le trajo ningún consuelo. El padre Lewis miró a la multitud y sintió que se le cerraba la garganta. Nunca había hablado ante un grupo tan grande. Parecía que todo el pueblo se había reunido. Los susurros y murmullos de los miles de rostros hicieron que la multitud pareciera aún más grande y abrumadora. Respiró profundamente e intentó tranquilizarse. El peso del momento era muy grande, pero siguió adelante. Se humedeció los labios y reunió coraje. Hizo una pausa y se le ocurrió una idea clara y repentina. Había planeado su sermón con cuidado, pero ahora, con tantos rostros expectantes ante él, sintió la urgente necesidad de hablar de algo diferente, algo que le pareciera muy importante. Mientras permanecía allí, las palabras le llegaban sin esfuerzo. Las escrituras y las frases sagradas danzaban en su mente con una claridad casi divina. Era como si los cielos mismos estuvieran susurrándole las palabras adecuadas a los oídos. Respiró profundamente y su corazón se llenó de determinación. La inspiración divina surgió en su interior y lo impulsó a hablar con una autoridad y una pasión que trascendían su propia comprensión. En todo el mundo, en los fugaces momentos de la ascensión cuando el pecado estaba ausente, cada lugar de culto, iglesia, mezquita, sinagoga, templo y más allá, resonó con las voces de los devotos. Los innumerables eruditos y fieles, los hijos de Adán, se reunieron y se dirigieron a sus hermanos. Y habló del primer padre. Mientras el mundo de los vivos y el cielo rejuvenecían en presencia del Rey Supremo, el primer anillo del reino de los condenados se enfrentaba a un duro contraste. El tono rojo del cielo de Ciudad Pentagrama desapareció y fue reemplazado por un brillo cegador. El resplandor opresivo del arquetipo inundó la ciudad, abrasando los cielos y sin dejar nada oculto a la vista. Las sombras fueron erradicadas bajo la luz abrasadora, convirtiendo cada rincón en una exposición deslumbrante. El peso de la presencia del Rey Supremo pesaba sobre los pecadores. Cada uno de sus movimientos se sentía agobiado por la inmensa autoridad divina que se cernía sobre ellos. El rechazo llevó a los débiles de espíritu al borde de la locura. Bajo la mirada implacable, sus luchas se volvieron desesperadas. Cada paso era un esfuerzo contra la presión sofocante, sus acciones obstaculizadas por la abrumadora fuerza del resplandor del Rey Todopoderoso. Dos pecadores tropezaron entre los escombros y se abrieron paso a través de las calles devastadas de Pentagram City. Se oían constantemente explosiones y disparos, lo que aumentaba el ruido caótico que los rodeaba. Se abrieron paso entre el caos, tratando desesperadamente de alejarse lo más posible del infierno que los rodeaba. Sin embargo, incluso la incesante cacofonía de la batalla era casi un alivio en comparación con los cánticos frenéticos y fanáticos que llenaban la ciudad. La adoración salvaje y demente de los cultos era un telón de fondo enloquecedor para su huida. Usk, que iba a la cabeza, mantenía los ojos bien abiertos para detectar cualquier amenaza. Sus movimientos eran deliberados y concentrados, y se abría paso entre el tumulto con una determinación sombría. Ángel Dust, el demonio araña normalmente extravagante, se aferraba al costado de Usk. Ángel apenas se sostenía, las lágrimas corrían por su rostro y se mezclaban con la mugre y el sudor. Su respiración se entrecortada, cada una de ellas con un doloroso esfuerzo. Usk apretó con más fuerza la cintura de Ángel. «Nos estamos acercando», dijo con voz ronca pero firme. Ángel logró emitir un débil gruñido de reconocimiento, demasiado agotado para ofrecer más que eso. Un repentino destello de movimiento en el borde de su visión hizo que Usk reaccionara al instante.
Tiró de Ángel detrás de una pila de basura, haciendo todo lo posible por mimetizarse con el entorno. La maldición de Usk escapó de sus labios cuando escuchó las voces de un grupo de idiotas sectarios que se acercaban. La conversación de los cultistas era un murmullo bajo, interrumpido por alguna que otra carcajada. El cielo cegador proyectaba sombras duras que dificultaban la visión de sus rostros, pero el peligro era evidente. Usk cerró los ojos y contuvo la respiración, haciendo todo lo posible por estabilizar el cuerpo tembloroso de Ángel. El ex camarero se esforzó por captar las palabras. Sacrificio, éxtasis y la que realmente lo enfureció. Santo Padre. Cada término destilaba un celo enfermizo que solo alimentaba su ira. Usk apretó la mandíbula con fuerza y sus dedos se clavaron en el costado de Ángel mientras luchaba por mantenerlos ocultos. De toda la mierda con la que tuvo que lidiar, Alastor aparte, obviamente, estos malditos risitas eran, con diferencia, los más trastornados con los que se había topado jamás. Y eso era decir algo, teniendo en cuenta que estaban en el puto infierno. Hijos de Adán. El último culto que surgió del caos interminable que había reinado en la ciudad durante la semana pasada. Los cultos no eran exactamente nuevos aquí, pero Usk nunca había visto a ninguno ganar tanta fuerza tan rápidamente. Aún así, tenía que admitir que estos cabrones tenían más razones para existir que cualquier otro maldito grupo de Ciudad Pentagrama. Con toda la mierda que seguía apareciendo, el primer cabrón empezaba a parecer cada vez más bíblico. La única razón por la que Usk no se unió a ellos, aparte del hecho de que esos bastardos querían su maldita cabeza en una estaca, fue porque había tenido el disgusto de ver cómo era realmente Adam. Un idiota psicótico y de mal carácter que estaba muy lejos de la figura sagrada que esos lunáticos creían que era. Ojalá supieran la verdad. Pero, sinceramente, la idea de que conocieran al verdadero Adán probablemente era peor. Estos malditos enfermos se volverían aún más perversos si supieran lo que Usk sabía. Por suerte, se produjo una gran explosión desde el otro lado, donde Vox estaba arrasando el territorio de CSE. Un minuto estaba tranquilo y al siguiente, los Bs luchaban contra ella y otro señor supremo esquelético cuyo nombre Usk no se molestó en recordar. La muerte te reclama, televisión de la muerte. Gritó el señor esquelético mientras atacaba a Vox, solo para ser destruido. El cielo se iluminó con un relámpago dentado y las risas estáticas resonaron por las calles. Los cultistas se dieron la vuelta, asustados y distraídos, y comenzaron a alejarse. Usk aprovechó el momento y acercó a Ángel mientras salían de detrás de la basura. Usk levantó a Ángel, su agarre fue firme pero suave. «Tenemos que movernos, ahora», dijo en voz baja y urgente. Ángel Dust, apenas capaz de mantenerse en pie, asintió débilmente. De vez en cuando, Usk miraba por encima del hombro para asegurarse de que nadie los estuviera siguiendo. La tensión constante en sus hombros y la rigidez en su mandíbula demostraban lo nervioso que estaba. La respiración de Ángel se entrecortaba, cada paso era más laborioso que el anterior. Usk intentó mantener un ritmo constante, pero la condición del demonio araña lo hacía difícil. «Ánimo, chico», le instó Usk, aunque podía ver el cansancio y el dolor grabados claramente en el rostro de Ángel. No sabía qué le había hecho Valentino, pero obviamente había sido bastante malo. Cuando doblaron otra esquina, Usk de repente empujó a Ángel contra la pared. Se agacharon, ocultándose en las sombras mientras aparecía un nuevo grupo de hijos de Adán. Los bastardos enfermos estaban ocupados atormentando a un pobre tipo parecido a una rata. El demonio estaba atado y colgado de las muñecas, con la piel estirada a lo largo de su cuerpo. Los cultistas, con sus sonrisas retorcidas, blandían cuchillos angelicales, hojas que brillaban con una luz enfermiza y sagrada. Los gritos del demonio eran ahogados, pero la agonía en sus ojos era inconfundible. La sangre goteaba del filo de la espada, mezclándose con la mugre del suelo. «Siente el fuego sagrado de Adán mientras destripamos este pedazo de basura», gritó un cultista, hundiendo su cuchillo en el estómago del demonio y desgarrándolo hacia arriba, derramando sangre y entrañas. Otro gritó, abriendo profundas y dentadas líneas en el pecho del demonio, la hoja atravesando la carne y los músculos con una facilidad enfermiza. «Sé testigo de la ira justa de Adán mientras destrozamos a este bastardo. Alegraos por la venganza de Adán mientras desollamos viva a esta escoria», cantó un cultista, tirando de la piel del demonio con unos alicates y arrancándola, dejando al descubierto tejido crudo y ensangrentado. «Vean la justicia divina de Adán mientras grabamos su nombre en esta inmundicia sin valor».
cantó un cultista, tirando de la piel del demonio con unos alicates y arrancándola, dejando al descubierto tejido en carne viva y ensangrentado. Alegraos por la venganza de Adán mientras expulsamos a esta escoria de la tierra impía del Padre. Rugió el líder, cortando el cuello del demonio con el cuchillo y cortándole la cabeza por completo. Por el Santo Padre. Por el Santo Padre! Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La cabeza golpeó el suelo con un ruido espantoso y rodó hacia Husky Ángel. Sus ojos vacíos miraban sin ver mientras la sangre se acumulaba a su alrededor, mientras los cultistas continuaban con sus cánticos frenéticos, con las voces alzándose en un fervor extático. Miró la cabeza con un dejo de lástima, pero rápidamente se sacudió la idea de encima y se preparó para moverse. Entonces, de la nada, la cabeza emitió una tos entrecortada. Sus ojos se pusieron en blanco y se fijaron en Usk. La cabeza parpadeó una vez y luego dejó escapar un grito estridente y de pánico. ¿Qué carajo?, exclamaron Usk y los demás. No fue el grito lo que los sorprendió, sino el hecho de que una cabeza decapitada, cortada por una espada angelical, todavía estuviera viva. La maldición atravesó el caos y alertó instantáneamente a los cultistas sobre el escondite de Husky Ángel Dust. Sus ojos se clavaron en los dos residentes del hotel con una mirada feroz y asesina. «Mátenlos», rugió el líder, señalando con el dedo a Husky Ángel. «Son traidores al Santo Padre». Antes de que la orden pudiera procesarse completamente, una tarjeta voló por el aire y cortó limpiamente la frente del líder. La cabeza del líder se sacudió violentamente hacia atrás y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando la carta le atravesó el cráneo. Cayó al suelo, con la carta todavía incrustada en su cabeza y la sangre manando a su alrededor. Los cultistas se volvieron locos y su frenesí organizado se transformó en gritos y maldiciones, y el callejón resonó con el caos. Usk aprovechó el momento y lanzó más de sus cartas angelicales con una precisión letal. Se alegró de tener todavía algunas de las cartas que Carmilla le había dado. Las cartas atravesaron las cabezas de los cultistas, pero no murieron. En cambio, sus cuerpos se estremecieron y convulsionaron, y se pusieron de pie nuevamente. El líder, que todavía tenía la tarjeta asomando por la cabeza, se puso de pie tambaleándose. Su boca se torció en una mueca mientras gritaba: «Joder tu maldito cadáver, pagano». Su voz estaba distorsionada y llena de rabia, lo que dejaba claro que las armas sagradas no los detendrían. Al darse cuenta de la inutilidad, Usk dio media vuelta y echó a correr. Ángel Dust metió lentamente la mano en su bolsillo y arrojó una pequeña bomba de humo que habían conseguido de Cherry antes de separarse. El callejón se llenó de humo oscuro y de las maldiciones de los cabrones del culto. Usk y Ángel Dust aprovecharon la confusión y corrieron a través del espeso humo. Los gritos furiosos y las toses secas de los cultistas se desvanecieron detrás de ellos y el humo les dio un breve momento de seguridad. Usk y Ángel Dust se tambalearon entre el humo, con la respiración agitada y los rostros manchados de mugre. Los gritos de los cultistas se apagaron, pero su breve alivio duró poco. De repente, cayeron al suelo con fuerza, con la cara aplastada contra el asfalto. No era solo un peso físico, sino que se sentían como si una fuerza divina los estuviera aplastando. Todos los pecados que habían cometido pasaron ante sus ojos, cada error, cada dolor que habían causado. Era como si los arrastraran 1000 cadenas de plomo, cada una más pesada que la anterior. El dolor era intenso y real. Quemaba sus almas, una ola implacable de sufrimiento que parecía no tener fin. Cada pizca de culpa y angustia que habían infligido alguna vez se retorcía en su interior, haciéndolos sentir como si se estuvieran ahogando en su propio tormento. Usk yacía allí, aplastado por el peso de una fuerza divina implacable. Se aferraba a una esperanza desesperada, susurrando oraciones a cualquier dios o ángel al que alguna vez hubiera ofendido, pero nadie respondía. La presencia divina a la que una vez había desafiado no ofrecía alivio, ningún respiro a la presión sofocante. En su cabeza se retorcía una melodía viscosa y odiosa. No podía distinguir las palabras, pero el significado era inconfundible. La melodía era un bombardeo incesante de desprecio y condena. Repitió un mensaje único y brutal. Era una mancha. Una porquería que nunca debió existir. Fue rechazado. Mientras yacía allí, la mente de Usk era una tormenta de maldiciones. Maldijo a Charlie por hacerle creer que valía más que un pedazo de mierda, por darle esperanza solo para aplastarla al final.
Maldijo a Ángel Dust, Cherry Nifty por hacerlo preocuparse, por arrastrarlo más profundamente a este lío y empeorarlo todo. Maldijo a Adam por hacer que su vida, ya de por sí infernal, fuera aún más miserable. Maldijo a Alastor por arrastrarlo a esta pesadilla desde el principio y por la maldita cadena alrededor de su cuello que latía con implacable intensidad. Y sobre todo, mientras yacía allí, con lágrimas corriendo por su rostro, se maldijo a sí mismo por no haber aprendido la maldita lección. Porque una vez más, Usk había apostado y perdido. Elación, terminación, cumplimiento. Adam Kadmon soltó una carcajada mientras permanecía en el centro del cielo. Una profunda sensación de paz lo invadió. Todas las dudas, todos los temores, todas las preguntas se desvanecieron. Estaba completo, íntegro y plenamente realizado. Eso era todo. La realización que había buscado durante tanto tiempo finalmente estaba a su alcance. Sus propias acciones, los errores y los pasos en falso que había dado a lo largo del camino le habían negado. Las acciones de los demás, las traiciones y las decepciones que había sufrido a lo largo de su camino le habían negado. Esta era la realización que siempre había estado destinada a alcanzar en el Edén. El estado de ser que siempre había conocido como su verdadero propósito. La realización máxima de lo que siempre había estado destinado a convertirse. Era Adam Kadmon, el hombre arquetípico, el ser primordial, la encarnación del potencial divino. Se rió, y toda la creación rió con él. La estructura misma de su ser resonaba con la armonía divina del reino. Podía sentir el flujo de la creación, el ritmo de la existencia y el pulso del cosmos. Cada latido del corazón era una sinfonía, cada respiración un susurro de eternidad. Miró a su alrededor, la vibrante luz dorada del cielo iluminaba cada rincón. Miró a su alrededor y vio la grandeza del reino de la formación, Yetzirah, el tercer cielo. La luz dorada se derramaba sobre cada superficie, creando un brillo sobrenatural. Los soles y las lunas en formación seguían sus movimientos en el cielo, proyectando sus sombras cambiantes como si acompañaran reverentemente su presencia. Los serafines inclinaron la cabeza en señal de reverencia, reconociendo su superioridad. Adán sintió su respeto, su admiración, y eso reforzó la abrumadora sensación de ascensión que sentía en su interior. Se dio cuenta de algo. Un instinto, tan antiguo como su ser, surgió en su interior. Ángeles, humanos y demonios se inclinaron a sus pies. Porque él era el Rey Todopoderoso, el soberano supremo de toda la creación, la autoridad suprema que trascendía todos los reinos y dimensiones. Porque en ese momento, en el tapiz de la creación, nadie importaba excepto él. Ni la vida, ni la muerte. Su esencia irradiaba poder, exigiendo reverencia y sumisión de todos los seres. Era un instinto profundamente arraigado en lo más profundo de su existencia, una verdad innegable que resonaba en cada fibra de su ser. Podía verlo claramente en su mente. La jerarquía celestial doblegándose a su voluntad, el reino mortal mirándolo con admiración e incluso las legiones infernales reconociendo su supremacía. Era una visión de dominio absoluto, un trono construido no con oro ni joyas, sino con la pura fuerza de su esencia divina. En reafirmación de la jerarquía celestial, el rey de todo lo que es hizo gala de su autoridad hacia todo lo que está por debajo de él. Los hijos e hijas benditos se mantuvieron erguidos ante su benevolencia, sus formas radiantes de gracia. Su palabra era ley, su voluntad una fuerza guía que moldeaba el destino de los ángeles y de los vencedores por igual. Los serafines y querubines, esos seres de pura luz y virtud, existían solo para servir a sus propósitos divinos, cada una de sus acciones era un reflejo de su guía suprema. Él era su faro, su gobernante, su razón de existir. Mantente erguido, decretó su presencia, porque eres mi elegido, el radiante, el exaltado entre toda la creación. En marcado contraste, la progenie maldita y abandonada quedó aplastada hasta las rodillas, experimentando su malevolencia como un peso que no podían soportar. Su presencia era aún más imponente. Los demonios y los pecadores, que prosperaban en el caos y la rebelión, se inclinaban en sumisión ante su poder inexpugnable. Él era el arquitecto de sus destinos, el ejecutor de sus tormentos y el juez supremo de sus pecados. Su autoridad era absoluta, su influencia ilimitada. Maldecíos por haber nacido en mi mundo, ordenó su presencia, porque sois los condenados, indignos de mi luz que adorna este mundo. Los encargados del trono descendieron desde arriba, sus voces se elevaron en un coro de alabanza mientras flotaban con gracia. Sus canciones eran una sinfonía de adulación, cada nota creada para resaltar la magnificencia de la brillantez de Adán.
se arremolinaban a su alrededor, sus túnicas brillaban bajo la luz divina, creando una danza etérea de colores y melodías. A medida que la singularidad divina tomaba forma, se convirtió en una entidad grotesca y sobrenatural. Era una enorme masa retorcida de sombra y luz, sin forma humanoide. En cambio, era un vacío palpitante cubierto de innumerables ojos espeluznantes, que brillaban con una luz enfermiza y miraban desde todos los ángulos. De su cuerpo brotaron 12 alas enormes, cada una de ellas una extensión grotesca de membrana translúcida extendida sobre estructuras esqueléticas. Se agitaban lentamente, creando una mezcla de patrones inquietantes y fascinantes en el aire. Un dios maldito, propio de un mundo maldito. Cadmon estaba en el centro de todo, con una sonrisa satisfecha en los labios. Se deleitaba con la reverencia del séquito celestial, permitiéndose beber cada nota, cada palabra, cada gesto de adoración. Era como si estuviera absorbiendo su adoración como la luz del sol, alimentándose de la energía de su adoración. Sus alabanzas no se referían solo a su presencia, sino a su incomparable grandeza, a su supremacía que empequeñecía todo lo creado. Ensalzaban su sabiduría divina, su poder incomparable y su merecido lugar en la cima de la existencia. Los seres celestiales tenían que cantarle alabanzas, pues ¿qué otra cosa se podía hacer ante una gloria tan abrumadora? El gobierno de Adán no era solo una cuestión de jerarquía cósmica, sino que formaba parte intrínseca del tejido de la realidad misma, pues él era el soberano supremo de los reinos celestial e infernal, el árbitro divino de toda existencia, el arquitecto eterno del cosmos, el juez omnipotente del destino y el maestro inigualable de la creación y la destrucción. Él era Adam Kad. El puño de Adam Kadmon se estrelló contra su propia cara, destrozándola en una cascada de sombras fragmentadas y retorcidas. En el aire reinaba un silencio pesado, denso y opresivo. Los arcángeles permanecieron inclinados y ajenos a todo. Los encargados del trono continuaron cantando, con voces firmes en sus alabanzas, completamente inconscientes de la repentina violencia que había interrumpido el momento de arrogancia de Adán. Estoy en un estado de euforía, pensó Adam Kadmon, saliendo de su ensoñación con un zumbido molesto mientras sus dedos le arrancaban la cabeza. Reconoció la sensación, sentirse arrastrado por su propio poder. Su otro brazo se movió en círculos para agarrar sus alas y comenzó a desgarrarlas. Cada ala se desgarró con un sonido enfermizo, la carne y los tendones se separaron mientras las sombras brotaban de las heridas. Su forma sobrenatural se contrajo, las extremidades grotescas se agitaron y se desintegraron en una niebla oscura. Con miles de años de experiencia, conocía las señales. Ya se había enfrentado a ese sentimiento antes y comprendía lo peligroso que podía ser. La arrogancia lo había llevado a la ruina en sus 2 segundas muertes. Vaya, estuvo a punto de morir, reflexionó mientras volvía a desgarrarse del ser vergonzoso en el que estaba a punto de convertirse. La monstruosa forma de Adán comenzó a disolverse, las sombras retorcidas retrocedieron mientras luchaba por controlarse. Apretó los dientes, se concentró en su humanidad, se asentó en el núcleo de quien era. Lentamente, el caos se calmó y su forma volvió a ser algo más reconocible, adoptando la forma del mayor y superponiéndose a la del menor. Supongo que el doble de Adán significa el doble de orgullo. Su orgullo lo había engañado una vez antes, lo que lo llevó a ser derrotado por Zeus. Lo había engañado 2 veces, lo que resultó en su muerte a manos de un enano psicótico con un cuchillo. Adán sacudió la cabeza, tratando de quitarse de encima la tentación. Se concentró en el presente, anclado en la realidad. No estaba dispuesto a dejarse engañar una tercera vez. Él resopló y una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Casi me atrapas, bastardo. El atractivo del poder absoluto, el susurro seductor del dominio, intentó abrirse paso de nuevo en sus pensamientos. Adam sintió que el antiguo instinto resurgió, instándolo a aceptar su papel de soberano supremo. Pero se apoderó de ese instinto, de esa seductora atracción del poder, y lo destrozó con una carcajada. Como si fuera a caer en eso otra vez. Lo rechazó todo. La divinidad. El reino. La sabiduría. Y, sobre todo, rechazó aquellas ataduras de la divinidad que buscaban atrapar su esencia y despojarlo de su verdadero yo. Adán sintió el peso del universo oprimiendo hacia abajo, la tentación de ascender a la divinidad, de gobernar sobre todo. Era una llamada seductora, una promesa de poder y autoridad incomparables. Pero él lo vio como lo que era. Una jaula, dorada y grandiosa, pero una jaula al fin y al cabo. La creación claramente estaba tratando de ascenderlo a algún estatus VIP celestial, pero Adán sabía que no era así. Se dio cuenta de la grandilocuencia de su discurso.
Convertirse en un sustituto del viejo simplemente lo despojaría de su verdadero yo. ¿Por qué cambiar su identidad genuina y desordenada por un cambio de imagen celestial? Incluso cuando el universo mismo se inclinaba ante él, ofreciéndole un trono y tratando de colocarlo en el lugar final de su gran rompecabezas cósmico, Adán no pudo evitar encontrarlo divertido. Esforzarse demasiado era desagradable, ¿sabes? El discurso era grandioso, pero Adán lo vio claramente. Si se hubiera convertido en más, habría sido menos. Él era Adán. Nada más y nada menos. Sencillo, sin adornos y perfectamente contenido. Entonces, Adán le dijo a la creación que se fuera a caminar y lo dejara en sus propios términos. Él no estaba allí para gobernar ni dominar. No era un dios al que mandar ni un rey al que adorar. Los arcángeles, con el rostro cubierto por las alas, se postraron llenos de esperanza y expectación. Lo vieron como el eslabón perdido, la pieza final de su rompecabezas divino. Pero Adán vio más allá de su adoración. Vio la pérdida de su esencia, la erosión de su verdadero yo. Los vio inclinarse, orar y rezar. Rápidamente aplastó sus esperanzas. «Levántate», dijo Adán, con una sonrisa en el rostro. «No soy tan mezquino ni arrogante como para que viejos amigos se inclinen a mis pies. No soy un rey al que mandar ni un amo al que dar órdenes. Estoy aquí con toda la creación como mi igual». Él no era el Señor. Él no era el soberano supremo ni el Rey universal. Él no era una figura de poder divino ni de gobierno ilimitado. Él era Adán, solo Adán. Él eligió mantenerse fiel a quien era, no a lo que podía llegar a ser. Rechazó la perfección porque era un paso atrás. Él era un humano. Para él, eso era algo mucho más grande que cualquier dios. No era solo una figura divina. Era la suma de hombres que habían vivido, amado y luchado. Sus ojos mostraban la profundidad de sus experiencias, las risas y las lágrimas, los triunfos y los fracasos. Adán no estaba allí como un gobernante distante, sino como alguien que había pasado por los altibajos de la vida. No estaba pidiendo adoración ni sumisión. En cambio, estaba demostrando que los comprendía porque había sentido lo mismo que ellos. Su humanidad era su núcleo. Lo hacía accesible, real. Era Adán, imperfecto, cercano y fiel a sí mismo. En ese sentido, ofrecía una conexión que era a la vez genuina y poderosa. Cadmon era solo otro manto que ponerse, otro título entre muchos, un papel que desempeñar, pero no definía quién era él realmente. Mientras Adán hablaba, los arcángeles que lo rodeaban cambiaron de postura. Por un momento, sus ojos brillaron con confusión, rechazo y decepción. Habían esperado que él fuera el anciano, que había regresado a alguien que lo reemplazara. La comprensión de que no era ni lo uno ni lo otro los impactó profundamente. Pero entonces, comprendieron. La consternación inicial se disipó y fue reemplazada por una felicidad genuina. Juntos, sus reacciones cambiaron del rechazo inicial a una sensación compartida de comprensión y alegría. Estaban encantados con su regreso, no como un rey o un dios, sino como un amigo. Para Adán, eso fue más que suficiente. Adán observó cómo los seres celestiales levantaban la cabeza. Sus sonrisas, cálidas y abiertas, parecieron vacilar levemente y sus expresiones cambiaron. Notó que se les cortaba la respiración y que una leve tensión llenaba el aire. ¿Se debía a algo relacionado con su nuevo aspecto? Tal vez los estaba desconcertando. Sintió una punzada de timidez y se preguntó si había hecho algo para desconcertarlos. Tal vez debería haberles avisado o advertido. Solo estaba tratando de reconectarse, pero si había hecho que las cosas fueran incómodas, esa no era su intención. Al pensarlo, Adán se dio cuenta de que había nacido objetivamente hacía menos de un minuto. Eso sin duda podría generarles algunas reservas. Necesitaba demostrarles que seguía siendo el Adán que conocían, solo que un poco diferente. ¿Qué dijo Eve sobre las primeras impresiones? Sonríe y sé accesible. Con ese pensamiento, les dirigió una amplia y cálida sonrisa. Esperaba que eso ayudara a aliviar sus preocupaciones y les recordara que él seguía siendo el mismo Adán de siempre, solo que con un poco de estilo. La sonrisa de Adán permaneció intacta mientras intentaba proyectar calidez y cercanía. Sin embargo, en todo caso, la tensión en la habitación parecía aumentar. Los cuerpos de los seres celestiales se volvieron aún más inmóviles, su comportamiento antes tranquilo fue reemplazado por una sutil inquietud. La mirada de Adán se desvió hacia Michael, que estaba más cerca de él. Tenía los ojos muy abiertos y el rostro se le había puesto de un rojo notable. Respiraba con dificultad y Adán podía ver cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración. Se preguntó qué podría estar provocando esa reacción.
¿Se debía a su nueva apariencia o a algo completamente distinto? Era extraño ver a Michael, normalmente tan sereno e imperturbable, visiblemente afectado. Adam se dio la vuelta para ver el pequeño sol y la luna que lo rodeaban. Estaban terriblemente cerca y, ahora que lo pensaba, hacía un poco de calor allí. Tal vez ellos fueran la razón de su incomodidad. Tal vez el sol es demasiado fuerte, reflexionó en voz alta, mirando a Michael con un dejo de preocupación. Espero que no le esté dando un golpe de calor o algo así. Este entorno celestial puede resultar un poco abrumador. Con una cálida sonrisa, le puso suavemente una mano en el hombro, con la esperanza de ofrecerle algo de tranquilidad. El toque tenía la intención de ser reconfortante, una forma de demostrar que notaba su incomodidad y quería ayudarla. Adam se dio cuenta de que su gesto no parecía ayudar. En lugar de tranquilizarla, parecía empeorar las cosas. Los ojos de Michael se abrieron aún más, y su rostro se sonrojaba cada vez más. Su respiración se hacía entrecortada, y toda su postura se puso rígida, como si estuviera luchando por mantener la compostura. Antes de que la situación se pusiera más incómoda, Será se adelantó para saludarlo. Su voz era cálida y acogedora, aunque tenía un dejo de formalidad. Es bueno tenerte de vuelta, Adam. Tu sola presencia nos ha dado a todos un nuevo sentido de propósito. Adam notó que ella también parecía un poco sonrojada, pero no le dio importancia y se concentró en lo positivo. Con una sonrisa amistosa, dijo: ¿Qué pasa con el tono formal, Será? Aquí todos somos amigos. Tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Será miró su sonrisa y luego rápidamente miró hacia otro lado. Saquiel se acercó, con un tono cálido pero reservado. Adam, me alegro de volver a verte. Adam, ansioso por volver a conectarse, extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro a Saquiel. Es genial verte a ti también, Saquiel. Pero Saquiel se hizo a un lado suavemente, con una leve sonrisa forzada en su rostro. Asintió y rápidamente hizo distancia entre los dos. Adam no pudo evitar sentirse un poco cohibido. Había intentado mantener las cosas ligeras y amistosas, pero parecía que su intento de reconectarse podría haber fallado. Observó la reacción de Será con creciente inquietud, sus mejillas sonrojadas y su mirada desviada lo hicieron preguntarse si de alguna manera estaba empeorando las cosas. ¿Estoy haciendo algo mal?, pensó, repasando mentalmente sus interacciones. Realmente esperaba no estar dando una mala impresión. El resto de los arcángeles se acercaron para saludar a Adam, cada uno ofreciendo su propia versión de una cálida bienvenida. Él hizo un esfuerzo por mantener la calma y respondió con la familiaridad de viejos amigos que se ponen al día. A medida que la conversación avanzaba, Adam se fue dando cuenta cada vez más del canto persistente de los Tenders. Su canción, aunque inicialmente relajante, había comenzado a irritarlo. La melodía era implacable y, para empeorar las cosas, los Tenders se acercaban cada vez más a su espacio personal. Adam, Adam, fuente de amor, bendecido por los cielos. Tu regreso trae una alegría incalculable, una historia de siglos, eternamente audaz. Adam se movió incómodo, tratando de concentrarse en los intercambios amistosos con los arcángeles mientras se alejaba sutilmente de la multitud que se acercaba. Estaba empezando a resultar demasiado, pero no quería hacer una escena diciéndoles que se fueran a la mierda. Hizo todo lo posible por mantener la compostura mientras el canto persistente de los Tenders se volvía más intrusivo. Uno de ellos se acercó tanto que una pluma de su ala casi le rozó las fosas nasales. Con una sonrisa forzada, agarró con suavidad pero con firmeza al pequeño por la nuca. ¿Cómo apago esta maldita cosa?, preguntó, con la paciencia agotándose. Está empezando a cabrearme. Los arcángeles no ofrecieron ninguna respuesta, sus rostros eran una mezcla de diversión y incomodidad mientras observaban la escena. Adam se sintió avergonzado al darse cuenta de que tal vez se había excedido. Se aclaró la garganta, tratando de recuperar su actitud relajada. Lo siento por eso, dijo con una sonrisa tímida. Solo, sé testigo, Adam, de la fuerza que despierta lo infinito. En tu luz, los límites de la realidad se disuelven y los sueños toman vuelo. Adam sintió que se le contraía una ceja mientras miraba fijamente a la pequeña criatura que tenía en las manos. Querubines. Su primer conjunto de recuerdos le había proporcionado el nombre y la función del ángel de múltiples ojos y forma de rueda. Había visto a estos pequeños seres solo una vez, hacía 10.000 años, cuando el viejo lo había recibido por primera vez en la creación. Pero se suponía que estas criaturas residían en los reinos más elevados del cielo, así que ¿por qué lo molestaban allí abajo? ¿Lo habían confundido con el viejo? Sacudió la cabeza.
No podía ser. Claramente estaban diciendo su nombre. Probablemente no tenía nada mejor que hacer. O tal vez era mucho más popular de lo que recordaba. Después de todo, él era el sucesor del Digmaster. Adam, pilar de la creación. Fuerza inquebrantable de la bondad. Corazón de toda existencia. Gloria a Adán. Dejó escapar un suspiro, una acción sin sentido, lo sabía, ya que ya no necesitaba respirar. Aún así, dudó en rechazar sus viejos modales. La memoria muscular era algo vital para un ser humano, y Adam se enorgullecía mucho de su humanidad. Calla, ¿quieres? La voz de Adam interrumpió los elogios mientras sacudía suavemente el querubín en su mano. Pero los querubines, absortos en su adoración, permanecieron ajenos a sus palabras. Adam, Alfa y Omega. Faro de esperanza. Esencia divina que nos une a todos. Gloria, gloria, gloria al primer Padre. Oye. No me ignores, maldita sea. Adán tocó al pequeño ángel entre las alas, pero sin éxito. Pronto, varios más de su especie se unieron a los elogios, para gran disgusto del primer hombre. Él lo recuperó. A esas cosas claramente no les gustaba. Querían molestarlo. La situación se intensificó rápidamente de adorablemente molesta a seriamente irritante cuando las criaturas vivientes y los Opanim, ambos más grandes que él, comenzaron a rodearlo, sus voces fuertes y resonantes. Adán, la luz eterna. El portador de la verdad. La perfección divina. Alabado sea Adán. Se giró para mirar a los arcángeles en busca de ayuda. Sus ojos se entrecerraron un poco. ¿Por qué estaban tan lejos de él? Se apiñaron en un círculo cerrado, claramente enfrascados en una discusión. De vez en cuando, una cabeza se levantaba, miraba en su dirección y luego volvía a bajar rápidamente. Sus murmullos se volvieron más intensos, más animados. Se oyeron un par de palmadas en la cabeza de Uriel. ¿Qué demonios son? Gloria al corazón puro de Adán. La luz radiante de los cielos, brillando siempre. Un querubín se acercó a su rostro, prácticamente vibrando de energía. Cállate. Ni siquiera puedo escuchar mis propios pensamientos. Dijo Adán, y su frustración rompió su anterior actitud serena mientras golpeaba la tierna criatura. Una de las criaturas vivientes aprovechó la oportunidad para acariciar su cabeza de león contra su mejilla. La apartó, pero otra tomó su lugar. ¿Esto era acoso? ¿Estaba siendo acosado? Son muy dedicados, ¿no? Un sonido de risa llegó a sus oídos. Adán se giró para mirar al ángel que había hablado. Era Gabriel, el mensajero de Dios, casi de la misma altura que Adán, con cabello castaño corto y ojos de un llamativo tono iridiscente. La frustración de Adán se suavizó un poco mientras miraba a Gabriel antes de empujar a otro. Sí, bueno, está empezando a sentirse como una maldita escena de la mafia. Sí, tienen buenas intenciones, admitió Gabriel en un tono que era una mezcla de incomodidad y sinceridad. Es solo que, tal vez necesiten un poco de orientación sobre cuándo bajar el ritmo. Se aclaró la garganta y tosió en su puño. No estás, poniéndoles las cosas fáciles exactamente. Adán enarcó una ceja ante el último comentario de Gabriel y su mirada se dirigió al arcángel. Encontró que los ojos de Gabriel se desviaban, evitando claramente el contacto directo. Un leve rubor coloreó las mejillas del arcángel, que se hizo más profundo cuanto más lo observaba. ¿Qué? ¿Será? Michael y Rafael, que estaban cerca de él, también parecían apartar la mirada, con las mejillas teñidas de distintos tonos de rosa. La escena era a la vez divertida y desconcertante para Adán. ¿Pasa algo? ¿Todos ustedes parecen un poco raros?, preguntó Adán, con creciente curiosidad. Se movió un poco para acercarse a ellos, solo para que ellos se alejaran de él. ¿Será? Se volvió hacia el alto serafín, quien solo le dio una sonrisa forzada y retrocedió. Brusco. Adán frunció el ceño, tratando de entender la situación. Dio otro paso hacia Jopiel, pero el ángel del amor levantó el brazo y lo detuvo. Bastante cerca, primer hombre, dijo Jopiel, con un tono firme pero con un toque de incomodidad. Adán miró a los arcángeles y su confusión se acentuó. Parecía que claramente se estaba perdiendo algo de contexto. Antes lo había considerado una broma, pero en realidad le preocupaba que lo estuvieran acosando. Se escuchó el chasquido de un dedo y el entorno se oscureció. De pronto, el coro que no lo dejaba en paz parecía incapaz de alcanzarlo. Pasaba a través de él como si no estuviera allí. Y no estaba, se dio cuenta. Una dimensión suspendida. En ella parecían estar solo él y los arcángeles. Aniel, con su pelo blanco en cascada, su piel pálida y sus ojos plateados, se acercó desde la parte de atrás del grupo.
Sus pasos eran firmes y decididos hasta que se detuvo frente a él y le hizo una pequeña reverencia. Por favor, no te ofendas, dijo con voz tranquila y tranquilizadora. La reacción de mis hermanos es simplemente natural. Tu presencia es simplemente abrumadora. Adam la observó detenidamente y se dio cuenta de que, a diferencia de los demás, ella no tenía problemas para establecer contacto visual con él. Sus ojos plateados se encontraron directamente con los suyos, sin mostrar signos de incomodidad o vacilación. Gracias. Respondió, sin estar seguro de si sus palabras eran un cumplido. Debido a tu última prueba, tu presencia no parece del todo indiferente a la del Señor, explicó el primer ángel. Por supuesto, es solo un poco similar y una versión muy inferior, pero incluso esa no es una presencia fácil de representar. Tiene un efecto en los demás. ¿Era realmente necesario lo de muy inferior? Hizo una pausa y miró a sus hermanos. Para ellos, es como estar en presencia del Todopoderoso. Es intenso y abrumador, lo que hace que sea difícil actuar con normalidad. Luego agregó, pero hay una diferencia. Su presencia está mezclada con emociones humanas, lo que la hace un poco menos digna que la del Señor. Hay un elemento de, bueno, digamos que es más terrenal. Entonces, fue su culpa. Adam levantó la cabeza para mirar a los arcángeles, que estaban acurrucados a cierta distancia. Ellos lo saludaron con la mano. Él les devolvió el saludo. Adam asintió lentamente, asimilando su explicación. Pero no parece que te moleste demasiado. Aniel le ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. Soy parte de la primera pareja de ángeles creados y de las primeras criaturas, el segundo obviamente soy yo. Interrumpió Uriel, haciendo un signo de paz detrás de ella. Que se me conceda alguna vez la capacidad de sentir. He pasado más tiempo al lado del Señor que cualquier otra persona. Estoy más acostumbrado a esos fenómenos. Todavía los siento, por supuesto. Simplemente soy mejor para mantener la compostura. Y es cierto que, desde cierto ángulo, si la luz hubiera dado en el punto justo y ella no se hubiera movido, y Adam la hubiera mirado muy de cerca, podría haber habido un tinte rojo en su mejilla. Probablemente. Por supuesto, la presencia del Señor fue mucho más suave que la tuya. Básicamente nos estás golpeando en la cara con ella, dijo Uriel mientras se acercaba. Puso su brazo sobre los hombros de Adam y lo alejó un poco del grupo. Entonces, si quieres que actúe el papel de la doncella tímida como Junior, come mierda, tendrás que esforzarte mucho más que una sonrisa y un espectáculo de luces. No soy fácil. Sin ofender, porque eres mayor que ellos. Por miles de millones de años, asintió Uriel. Lamento que seas demasiado mayor para que te quede erecto, respondió Adam con una sonrisa. Uriel se rió. Tocado, primer hombre. Tocado. Se rió con ganas y le dio una palmada en el hombro a Adam. Aún conservas ese ingenio agudo. Te lo concedo. Uriel hizo una pausa, genuinamente sorprendido por algo. Maldita sea, tienes unos ojos preciosos. Gracias, los hice yo mismo. Los tuyos también son muy bonitos, bromeó Adam, mirando la máscara sin rasgos de Uriel. Aniel dio un paso adelante y sus ojos plateados observaron el intercambio. Uriel, dijo suavemente, con un tono que tenía un dejo de advertencia. Uriel la miró, un poco desconcertado. ¿Qué? ¿Acaso dos hombres completamente heterosexuales no pueden complementarse entre sí? Aniel suspiró suavemente. Tal vez sería prudente centrarse en asuntos más urgentes en este momento. Adam no pudo evitar reírse. Era reconfortante saber que no era víctima del rechazo social, que era demasiado genial para su propio bien. Señaló a un opanín que volaba por ahí como una mosca molesta. Así que estas cosas simplemente están confusas. No diría que están confundidos, respondió Uriel en tono ligero. En realidad, estas cosas son mucho más inteligentes de lo que crees. Yo diría que simplemente están felices de verte. Y que seas similar al Señor es una ventaja. Sí, era simplemente la segunda mejor opción disponible. Eso habría hecho maravillas con las inseguridades de su versión anterior. Aún así, era agradable saber que en realidad no lo estaban confundiendo con el viejo. Ninguna de las partes de Adam estaba entusiasmada con esa comparación por diferentes razones, por supuesto. Pero en serio, los jóvenes no están acostumbrados a soportar toda la fuerza de la divinidad durante tanto tiempo. Así que traten de bajar un poco el ritmo antes de que uno de ellos haga algo de lo que todos nos arrepintamos. Uriel señaló al resto de los arcángeles que parecían estar manejándolo con distintos niveles de compostura. Aniel y Uriel no le hicieron mucho caso.
Gabriel y Sera estaban definitivamente estresados, pero aún así lograron sonreír y saludarlo con la mano, mientras que Michael estaba de espaldas a él, con la armadura puesta, tratando de fingir que no existía. La taxiarca estaba temblando. También tenía su lanza afuera por alguna razón y la movía de un lado a otro, para gran inquietud de sus hermanos a su alrededor. Así que realmente era una cuestión de edad. Eso significaba. ¿Está bien?, preguntó Adam, señalando a Emily, que era incluso más joven que Adam y estaba parada increíblemente quieta con los ojos muy abiertos y la mirada perdida en el vacío. Uriel se encogió de hombros, sin parecer demasiado preocupado. Estará bien. Nada demasiado dañino. Es como recibir una ráfaga de nostalgia y asombro a la vez. Su cerebro está en azul. Eso sonó mal. Adam frunció el ceño. Pero parecía estar bien hace apenas un par de minutos. Uriel asintió pensativamente. Sí, bueno, el problema es que tu presencia está trabajando sin parar. Cuanto más se expone a ella, más intensa se vuelve para ella. Es como ser golpeada por una ola constante de energía. Cuanto más dura, más difícil es para ella manejarla. Adam, con el ceño fruncido aún más profundo en su rostro, miró entre Aniel y Uriel y señaló. Acabas de decirme que la resistencia depende de cuánto tiempo hayan estado expuestos a la presencia de Big G. Uriel lo miró, la máscara oscurecía su expresión, pero claramente estaba tratando de entender el punto de vista de Adam. Después de un momento, chasqueó los dedos. Ah, eso. Sí, esa es la presencia del Todopoderoso, que es muy agradable de ver, por cierto. Tu caso es un poco diferente, ¿no lo mencioné? Adam frunció aún más el ceño. ¿Qué quieres decir con que es diferente? Pensé que todo se debía al tiempo de exposición. ¿Estás diciendo que esto no es lo mismo? Bueno, sí y no. La presencia del Todopoderoso tiene cierta consistencia. Una cosa es lidiar con una exposición constante y predecible, como la que estás hablando. Por otro lado, la tuya es más como una tormenta. Cambia y se intensifica de manera impredecible, lo que hace que sea más difícil para los seres adaptarse y resistir. Intervino el ángel más viejo en lugar de su hermano menor. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, sin estar segura de cómo decir la siguiente parte. Tu presencia está mezclada con emociones humanas, lo que la hace un poco menos digna que la del Señor. Adam frunció el ceño. ¿Menos digno? Aniel asintió y se acercó. Tu presencia divina lleva el peso de las experiencias y emociones humanas. Amor, miedo, deseo. Es más identificable, pero también más intensa. La presencia del Señor es pura divinidad, serena y abrumadora, pero sin la capa adicional de complejidad humana. Básicamente, nos estás bombardeando con luz divina y calor humano, añadió Uriel con una carcajada. Emily tuvo la suerte de desmayarse, pero el pobre Virgen Michael la pasó muy mal. Si a eso le sumamos la conversación que tuvimos mientras dormías, Uriel sacudió la cabeza con fingida compasión. Era evidente que lo estaba disfrutando. Le dio una palmadita en el hombro a Adam. Tiene buenas intenciones. Los ojos de Adam se abrieron con un escándalo genuino mientras asimilaba la explicación de Uriel. Entonces, ¿me estás diciendo que básicamente estoy exhibiendo a todo el mundo, literal, metafísica y espiritualmente? Prácticamente estoy haciendo un espectáculo de striptease divino. Aniel asintió con una pequeña sonrisa divertida. No es exactamente la expresión que yo elegiría, pero sí, es más que luz. Es intenso. Estás irradiando una presencia que va mucho más allá de la mera iluminación. Es una mezcla de poder divino y emoción humana. Uriel se echó a reír, incapaz de contener su diversión. Exactamente. En lugar del habitual y tranquilizador tranquilízate, hijo mío, suena más como hola, cariño, ven con papá y déjame mostrarte un buen momento. Con un guiño descarado y un ronroneo al final. Es como si estuvieras organizando una fiesta celestial y todos los que te ven están invitados, quieran o no. ¡Qué asco! Adam hizo una mueca de disgusto, arrugó la nariz y sacó la lengua. Espera, ¿incluso mis hijos? Preguntó, claramente molesto por la idea. No podía entender que sus hijos lo vieran como una especie de desviado sexual. La risa de Uriel se fue apagando lentamente y fue reemplazada por un zumbido pensativo. Miró a Aniel, quien asintió. No me preocuparía mucho por eso, dijo finalmente encogiéndose de hombros. El efecto solo funciona a través de los sentidos auditivo y visual. Las almas humanas no pueden soportar presenciar la verdadera divinidad. Como mucho, verían una luz brillante. ¿Sigues diciendo eso? Pero yo no soy un dios, respondió Adam con el ceño fruncido.
Ya había rechazado esa tontería. Solo soy Adam. No hay tronos divinos ni viajes de poder cósmico para mí. Asegúrate de que todo el mundo lo sepa. Aniel negó con la cabeza, con expresión amable. No eres un dios, Adam, pero tu presencia lleva consigo un pedacito de lo divino, explicó. Es como una onda de algo más grande. Los mortales pueden sentirlo, pero no pueden comprenderlo por completo. Piensa en ello como si estuvieran experimentando un atisbo de algo extraordinario sin captar el panorama completo. Adam suspiró, todavía con el ceño fruncido. Entonces, ¿mis hijos me verán como una especie de luz brillante? No exactamente. Te verán como algo especial, pero no abrumador. Sentirán lo extraordinario en ti, pero de una manera que les parezca adecuada. Aniel sonrió tranquilizadoramente mientras lo miraba. Así que no te preocupes, tú, oh, Dios, tus ojos son realmente cautivadores. Pareció distraída por un momento, su mirada se detuvo en los ojos de Adam antes de aclararse la garganta y volver a concentrarse, con una pizca de vergüenza coloreando sus mejillas. Adam miró a Aniel y decidió no insistir más con el comentario. Se volvió hacia Uriel. Entonces, dijiste que debería bajar un poco el tono. ¿Cómo lo hago? Uriel se encogió de hombros con indiferencia. No lo sé. Adán hizo una mueca, la decepción se reflejaba claramente en sus ojos. ¿No eres tú el ángel de la sabiduría y el conocimiento? Uriel respondió con una sonrisa, y luz. Adán suspiró, claramente poco impresionado. Eres un poco inútil, ¿no? Dijo, con un dejo de frustración en su voz. Desde lejos, la voz de Casil resonó en señal de aprobación. Predícalo. Oye, soy bueno en lo que hago, pero no en todo. Uriel, por su parte, no parecía avergonzado en absoluto. Simplemente se encogió de hombros y ofreció una sugerencia despreocupada. Por ahora, ¿qué tal si intentas relajarte y ves qué pasa? Adam respiró profundamente, dejando que el aire llenara sus pulmones y luego exhaló lentamente. Cerró los ojos brevemente, concentrándose en la sensación de sus hombros cayendo, liberando la tensión que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sus músculos se relajaron, aflojando su estado rígido. Dejó ir sus frustraciones, sintiendo que el peso de las expectativas celestiales se aliviaba ligeramente. Con cada respiración, se imaginó hundiéndose en el suave ritmo de su entorno, el zumbido de los tenders se convirtió en un suave ruido de fondo en lugar de una irritación. Adán sintió un ligero cambio en la atmósfera mientras abrazaba la calma, y notó que la incomodidad a su alrededor parecía aliviarse. Me sentí bien, casi liberado. Adán dejó salir el estrés de su sistema y sintió que el universo suspiraba con él. Alto. Alto. Solo lo estás empeorando. La voz de Uriel atravesó el caos, sacando a Adam de su intento de relajarse. Adam abrió los ojos, desconcertado. Lo que vio frente a él le hizo parpadear. La escena que tenía ante él era una lucha salvaje y frenética. Michael se agitaba con una mirada frenética, su rostro enrojecido por una energía intensa, casi febril, mientras avanzaba a zancadas hacia él. Uriel y Aniel empujaban contra su torso, sus rostros tensos por el esfuerzo. Jopiel tenía sus brazos envueltos con fuerza alrededor del rostro de Michael, tratando de mantenerla bajo control. Sera y Gabriel tiraban de los brazos de Michael, intentando desesperadamente frenarla. Raguel y Casiel forcejeaban con sus piernas, intentando contenerlas. Chamuel, Raguel y Saquiel tiraban de sus alas, cada uno esforzándose por mantener una apariencia de orden. Por favor, Michael, cálmate. Gritó Sera con la voz llena de desesperación. Piensa en lo que estás haciendo. Suplicó Gabriel, intentando estabilizar las extremidades temblorosas de Michael. Es un malentendido, Michael. Un malentendido. Gabriel lo leyó todo mal. Gritó Raguel, con evidente frustración. Jopiel, agitando sus alas en un vano intento de frenar el caos, gritó. Detente. Te podrías caer. No lo haré, respondió fríamente Michael. A pesar de sus frenéticos esfuerzos y súplicas, no pudieron detenerla. La fuerza combinada de su lucha los arrastró a todos más cerca de Adam. Michael estaba ahora al alcance de su brazo, y Adam solo podía observar en silencio atónito. No te quedes ahí parado. Haz algo, cabrón guapo. Gritó Casiel por encima del hombro, con frustración en sus palabras. Controla tus feromonas o algo así. Adam asintió con la cabeza, intentando volver a concentrarse. Intentó concentrarse de nuevo, pero sintió una extraña opresión en la garganta. Su mirada volvió a Michael, que seguía luchando y atrayendo a todos hacia él. Adam no pudo evitar concentrarse en los detalles de la lucha de Michael.
Su cabello dorado y suelto estaba siendo recogido con brusquedad, exponiendo la tensión en su rostro. Tenía los dientes apretados con fuerza y las venas de su cuello se marcaban mientras arrastraba a todos con ella. Su gruñido era una melodía familiar y relajante. Su pequeña nariz estaba respingada y sus cejas fruncidas formaban una mirada feroz. Un rubor intenso se extendía por sus mejillas y sus fosas nasales se dilataban con cada respiración. La vista era caótica e intensa, y captó por completo su atención. Adam ya había hecho la comparación antes, pero ahora le parecía inquietantemente una copia al carbón. Mierda, a pesar de los ojos, ella realmente era igual que Eva cuando estaba cachonda. Ambas Evas. Hermosa, la palabra se le escapó de los labios sin darse cuenta. En cuanto la dijo, sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Mierda. En un instante, tanto Sera como Gabriel fueron arrojados a un lado cuando los brazos de Michael se lanzaron hacia él. Solo sus instintos le permitieron agarrar sus muñecas antes de que tocaran su rostro. Su rostro ahora estaba insoportablemente cerca del suyo. El corazón de Adam latía con fuerza en su pecho. Podía sentir el calor que irradiaba Michael, su respiración entrecortada y entrecortada. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de una energía intensa, casi desesperada. «Oye, Michael», gritó, intentando sacarla del frenesí que la había dominado. La empujó por los brazos, pero apenas se movieron. ¿Qué demonios? Sabía que era fuerte, pero hasta ese punto. La mujer probablemente era incluso más fuerte que Zeus. ¿Cómo era tan fuerte? «Michael, recupérate de ese estado», gritó de nuevo, con desesperación en la voz. Podía ver la confusión y la lucha en sus ojos, pero ella no se amilanaba. Adam intentó atraer su presencia hacia sí, pero un momento de distracción fue más que suficiente para que la mano de Michael le rozara el rostro y su fuerza lo pusiera de rodillas. «Esto no me trae ninguna alegría, primer hombre, pero es mi deber», dijo entre dientes. «Entonces detente», replicó Adam. «La voluntad del Señor así lo quiere». Michael empujó con más fuerza, cerrando la brecha entre ellos. Adam intentó mantener su agarre en sus muñecas. Finalmente, tomándola en serio, los músculos de Adam se hincharon cuando comenzó a empujar sus manos. Estaba funcionando, pero era lento. Su mente corría, buscando una manera de llegar hasta ella. Él realmente no quería lastimarla. Los otros arcángeles intentaban detener a Michael, pero su determinación los mantuvo a raya. Los brazos de Adam temblaban por el esfuerzo de mantenerla a raya, su mente volvía a recordar la fuerza e intensidad de Eve, lo cual realmente no ayudaba. «Michael, escúchame», suplicó con voz tensa. «Tienes que calmarte». Por un momento, sus ojos parpadearon al reconocerlo, pero el frenesí en su mirada no se desvaneció. En cambio, empujó con más fuerza, su cuerpo apretándose más cerca del de él. Una pequeña parte de la mente de Adam le dijo que eran un poco más pequeños que los de Eve, pero un poco más grandes que los de Eve. De repente, dejó de empujar. «Me llamaste hermosa», dijo Michael en un susurro bajo pero feliz. Su expresión intensa se suavizó y una leve sonrisa se formó en sus labios. Adam frunció el ceño antes de recordar. Bueno, claro que lo era. Se parecía a Eva. Y Eva era muy hermosa. Sí, tartamudeó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Lo hice. Los brazos de Michael se aflojaron por completo y ella dio un paso atrás, aún con esa suave sonrisa. «Gracias», dijo, con una mezcla de alivio y alegría en su voz. Adam bajó los brazos al verla relajarse. Sus hermanos dejaron escapar un suspiro colectivo cuando finalmente se detuvo. «Estaba preocupada», dijo la taxiarca, mirando al suelo. Luego lo miró y sonrió. «Pero ahora me siento aliviada». «¿HM?» Adam comenzó a responder, pero en un santiamén, Michael desplegó sus alas y se lanzó hacia él, llevándose a ambos a la distancia antes de que cualquiera de sus hermanos pudiera seguirlos. Mierda. Ella lo engañó. Le permitió bajar la guardia antes de saltar sobre él, justo como lo hacía Eva. Michael agarró las dos muñecas de Adam con una mano. Sus dedos se cerraron alrededor de sus muñecas con una fuerza poderosa, sujetándolas juntas y sin dejar espacio para escapar. «Michael, detente. Michael. Soy menor de edad, Michael. Acabo de nacer», gritó Adam, luchando contra su agarre. «No puedo consentir». «Deus Vult», gritó con ferviente intensidad. «Michael». Afortunadamente, Adam logró controlar su poder justo a tiempo antes de que le robaran su inocencia.
Michael negó que algo así hubiera sucedido. En el anillo de la ira, el desierto hervía a fuego lento tras el peso de la opresiva presencia del primer hombre, que todavía flotaba en el aire como una niebla sofocante. El duro paisaje del reino de Satán, que ya era una extensión abrasadora de calor y arena, parecía aún más implacable. Una mujer solitaria avanzaba a trompicones por las dunas, con paso lento y trabajoso. Su ropa, rota y hecha jirones, ondeaba débilmente contra su cuerpo destrozado y maltrecho. Cada paso era una batalla contra la arena abrasadora, su respiración se entrecortaba. Su actitud, antes orgullosa, se había reducido a una mezcla de desesperación y agotamiento. El desierto estaba vacío, salvo por el sonido de sus gritos entrecortados y la arena que se movía bajo sus pies. Cada intento de avanzar le hacía sentir como si el desierto se la tragara. No tenía un destino claro, solo una necesidad desesperada de escapar. Sus piernas, pesadas y cansadas, se arrastraban por la arena. Su cuerpo estaba cubierto de una mezcla de sangre y sudor, con la arena pegada a su piel, marcando su lento y doloroso declive. Sus rodillas cedieron y se desplomó sobre la arena abrasadora. No, jadeó, su voz llena de terror. No, no, no. No, 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 no. Por lo que parecía la centésima vez, intentó abrir una puerta hacia otro lugar, pero no sucedió nada. En su desesperación, extendió la mano para convocar a una de las innumerables almas que una vez comandó. Pero no hubo respuesta. El golpe contundente del hijo bendito había destrozado sus cadenas, dejándola impotente y sola. Intentó usar su magia arcana con la esperanza de que la sacara de la arena. En cambio, sintió un dolor agudo a medida que la podredumbre en su alma empeoraba. La oscura atracción del abismo parecía estar acercándose. Ella sintió su susurro en sus oídos. Ella negó con la cabeza, decidida a no ceder. No podía dejar que terminara así. Trató de ponerse de pie con las piernas temblorosas, pero cada intento solo la hundía más en la arena. Su cuerpo temblaba, los músculos se tensaban mientras luchaba por levantarse. Sus manos arañaban el suelo, sus dedos se hundían en la arena caliente y cambiante, pero era inútil. Cada movimiento parecía hundirla más, haciendo que su situación fuera aún más patética. Las lágrimas corrían por su rostro mientras gemía, su voz apenas era más que un susurro. Estaba atrapada, indefensa, su fuerza se desvanecía con cada segundo que pasaba. La reina del infierno, Lilith, estaba en su último momento, luchando contra una marea imparable. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lilith mientras las fauces de la muerte se acercaban. El abismo se acercaba, su oscuro abrazo amenazaba con arrastrarla hacia sus profundidades. Todavía le quedaba mucho por hacer, muchas tareas por terminar. La idea de morir ahora, cuando todavía quedaba tanto por lograr, era insoportable. Su corazón dolía por el deseo desesperado de ver a su hija una última vez. Ansiaba abrazarla, tranquilizarla, arreglar las cosas. Ella lloraba y suplicaba, con la voz entrecortada por la desesperación, rezando para que alguien o algo viniera en su ayuda. En medio de sus súplicas, 1000 caminos parecían abrirse, cerrarse y cruzarse en un torbellino caótico. Y por esos caminos enredados, una figura solitaria vagaba sin rumbo. La sensación de una presencia familiar hizo que Lilith levantara la cabeza y sus ojos se encontraron con los del hombre que ahora estaba frente a ella. Estaba vestido con un atuendo ceremonial, casi como un sacerdote, con cabello castaño oscuro y fríos ojos azules, que la miraban con una expresión indescifrable. Lo que más llamaba la atención de él era el intrincado tatuaje que tenía en el lado izquierdo de su rostro. Se trataba de un complejo diseño de líneas y cruces que formaban una sola palabra escrita en el lenguaje de la creación: asesino. Hola, Lilith, saludó el primer hijo caído en desgracia a la primera mujer caída, con un tono gélido y distante. Ha pasado algún tiempo desde que hablamos.